de crecimiento y desarrollo. Puedes continuarlo, por favor. Primero, para entender esto, vamos a plantear y vamos a dar conceptos y darles al crecimiento y tanto al desarrollo, que obviamente no van a ser iguales. ¿Qué se entiende por crecimiento y desarrollo? Dale un clic, por favor. Son un conjunto de cambios somáticos que van a acompañar a lo que es al recién nacido. A veces también se puede acompañar lo que es en embriogénesis. Va a estar tanto en el lactante menor como en el lactante mayor. Se va a salir en el niño, en el preescolar y también en la adolescencia. Puedes cambiarlo, por favor. Que son el resultado de la interacción de diferentes factores. Entre ellos podemos mencionar los biológicos, psicológicos y sociales. Cámbialo, por favor. Ahora, ¿en qué se diferencian? El crecimiento va a ser, podemos decir que es adquirir funciones, y el desarrollo va a ser adquirir lo que son las diferentes funciones. ¿Mediante qué mecanismos? Va a ser la hiperplasia, que consiste en el aumento del número de células, y la hipertrofia, que va a ser el aumento del tamaño de estas. Y el desarrollo va a ser ¿qué mecanismos va a usar? Va a ser la maduración, la diferenciación y la integración de los diferentes sistemas para así lograr una mejor función. Puedes cambiarlo, por favor. Seguimos. ¿Mediante qué métodos vamos a evaluar a estos dos parámetros? Es la longitud para el crecimiento, el peso, el diámetro, los perímetros, ya sea cefálico, abdominal, etc. Y la evaluación para el desarrollo va a ser según secuencias de comportamiento que presente nuestro bebé o recién nacido a partir de los meses, y los eventos nuevos que presente. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que son balanzas, tallímetros, cinta métrica, tablas, indicadores en el caso del crecimiento. En el caso de desarrollo vamos a usar las tablas de hitos del desarrollo, que nos indican, ¿no?, a qué edad o por lo menos a qué edades, con extremos límites, debería el niño ya cumplir con las diferentes funciones, no sea pararse, gatear, la sonrisa social, las diferentes pinzas y los juguetes de varios tamaños. Ahora, podemos decir en qué se parecen. Ambos van a ser procesos, ya que el crecimiento va a ser un proceso de incremento de la masa corporal, mientras que el otro va a ser un proceso dinámico por el cual los seres vivos van a lo que es integrar sus diferentes funciones. A medida que crece va a haber una maduración de estos. Se van a desarrollar simultáneamente, ya que ninguno de los dos puede ir va a ir por sí mismo, ¿no? O sea, no podemos tener un niño grande y que no haya aprendido a caminar, o un niño pequeño que ya sepa caminar. Ambos van a ser progresivos, ya que van a avanzar, siguen un determinado orden secuencial. Obviamente, en este caso podemos decir que el niño no nace sabiendo caminar o pararse, ¿no? Primero tiene que aprender a sentarse un poco, después a pararse, gatear. A veces no se da en todos. Son interdependientes, dependen de un solo factor, dependen de un factor común, no están influenciados por los mismos factores. En este caso, pues mencionar la nutrición, que va a afectar a ambos y es un factor muy importante en ese crecimiento y desarrollo. Puedes cambiarlo, por favor. Hablando de los factores. Marcos, un favor. Sería importante de que hagamos participar a la gente. O sea, cuando tú lances una pregunta, yo voy a escoger a alguien al azar entre las listas para responder, porque este tema ellos lo tienen, de tal manera de que tendrían las herramientas necesarias para haber estudiado este tema. Y de esta manera vamos a evaluar qué también saben y conocer cuáles son sus dudas fundamentalmente. Entonces, cuando hagas alguna pregunta, no presente inmediatamente la respuesta. Preferiría explorar un poco qué tanto han trabajado ese tema tus compañeros. Está bien, doctor. Puedes continuar, por favor. Vamos a dividir en dos los factores biológicos, los factores psicosociales. Los factores biológicos van a englobar a lo que es la genética, la nutrición, que es muy importante, y en las hormonas, que también regulan, ¿no?, lo que es el periodo prenatal y postnatal. Ahora aquí nos detenemos, analicemos un poco todo lo que hemos avanzado hasta acá,
y vamos a plantear una pregunta. ¿Qué particularidad presenta lo que es el crecimiento de un recién nacido de una madre con diabetes gestacional? ¿O qué podemos nosotros esperar? Ok, Marcos, vamos a preguntar a alguien. Bien, lo curioso de estas cosas es que cuando decimos que vamos a ser participativo con las opiniones de todos los que están en este seminario, se produce una fuga interesante de varias personas. Ok, tenemos a ver a Karina Andrea que nos explique. Ok, Karina, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, grupo. Pues es de mi conocimiento que cuando la madre tiene diabetes gestacional, el recién nacido tiende a ser un recién nacido macrosómico. Perfecto. Vamos a preguntarle ahora a Abel Dan Rodríguez. Abel, ¿me estás escuchando? ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Sí, doctor. Okay. Doctor es del grupo L, soy del grupo de exposición. Entonces, vamos a preguntar, a ver, ¿a quién deja? A ver, vamos a irnos más abajo. A Cristian Adrián. Cristian Adrián, tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Que yo sepa, sí, igual él tiene tendencia a ser un bebé macrosómico. Después, okay. Claro. De acuerdo, pero la pregunta, Adrián, es, si estás de acuerdo con esto, ¿por qué se presentaría este crecimiento tan avanzado, tan adelantado? ¿Por qué son macrosómicos? Esa es la pregunta de fondo ahora, Cristian. Por la resistencia a la insulina, doctor. La verdad no estoy seguro. Ok. Veremos quién está levantando la mano. Yo, doctor, también pienso que podría deberse a la insulina que ha sido expuesta a aquel bebé por parte de la madre, tal vez. Ok, muy bien. Ahora vamos a analizar la comprensión de estos aspectos. Por favor, ¿puedes continuar con la exposición? Un cliccito más, por favor. Efectivamente, lo que... No, puedes retroceder. Ahí, gracias. Efectivamente, aquí la complicación que más o menos nosotros tal vez deberíamos esperar y más frecuente es la macrosomía fetal, que es una complicación de lo que es de estas madres de la diabetes mellitus gestacional, que se da, ¿no?, por la los niveles altos de glucosa en sangre de la madre, más que todo la que es tratada con insulina. Mencionamos que la madre va a tener niveles altos de glucosa en la hiperglucemia. Esta va a pasar a lo que es al feto, los nutrientes, toda esta glucosa, y va a segregar, ¿no?, como algo fisiológico, lo que es la insulina, y a no poder abarcar todo, va a segregar un exceso de insulina, va a haber una hiperinsulinemia, que va a ser el producto de que el feto llegue un poco más puede tener lo que es un hombros anchos, un diámetro torácico más ancho, abdominal aumentado, y va a tener lo que es, pero al final, ¿qué factores o qué se da, ¿no?, con la hiperinsulinemia? Va a haber un aumento de lo que es el almacenamiento de glucógeno en el hígado, va a haber un aumento de la síntesis de lípidos, un depósito en lo que es la grasa en el tejido adiposo, ya que la insulina también sus tejidos sensibles son el músculo cardíaco, tenemos el hígado, la grasa subcutánea. Ahora sí. Un favorcito aquí, antes de avanzar esto. Este seminario está planificado para 45 minutos. Lo vamos a desarrollar hasta donde alcancemos. Porque como ustedes tienen el tema completo, pueden revisar las veces que quieran. Pero me gustaría profundizar algunos elementos del mismo. Aquí, en relación a los aspectos que ha mencionado Marcos, hay que hacer algunas aclaraciones. Generalmente en la diabetes gestacional no se trata con insulina. Es un error conceptual. La diabetes gestacional básicamente es un estado en el cual, más que una deficiencia real de insulina, la mayor parte de las veces de lo que se trata es de una resistencia a la insulina. Y como consecuencia de esto, la madre lo que presenta es una hiperglicemia. Este es un primer elemento que hay que comprender. Por lo tanto, si la madre tiene insulina, pero que hay resistencia a la misma, y tiene una elevada cantidad de glucosa, por la barrera placentaria
solo va a pasar la glucosa, no va a pasar la insulina. Por lo tanto, el recién nacido va a recibir un montón de glucosa. Pero como el recién nacido no es diabético, va a producir una elevada cantidad de insulina. Y como ustedes verán a continuación de lo que explicará Marco, la insulina es una de las principales hormonas del periodo prenatal. Continúa, por favor, Marcos. Sí, doctor. Puedes darle un clic. Ya. Vamos a describir algunas hormonas principales. En este caso, el doctor ya lo mencionó, la insulina, que es una hormona prenatal. Tiene la característica que su acción va a ser muy importante en el crecimiento y también en la diferenciación, ¿no?, de los diferentes tejidos, actuando siempre después de las 30 semanas de gestación. Como aclaró el doctor, se va a dar una hiperinsulinemia en el caso de una diabetes mellitus gestacional por el paso, lo que es la gran cantidad de glucosa. Tenemos el lactógeno placentario, que va a aumentar progresivamente durante la gestación y va a jugar un papel importante en lo que es en el crecimiento para el feto y la placenta. Y las hormonas de crecimiento postnatal, tenemos la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento, que va a ser el principal regulador somático. Las hormonas tiroideas son importantes en el metabolismo y la maduración normal del cerebro. Las hormonas del crecimiento insulínico similares o las somatomedinas, que van a disminuir en lo que es la desnutrición y enfermedades sistémicas. La hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina, que regulan lo que es el calcio y están involucradas en el desarrollo óseo. Las hormonas sexuales, que van a afectar lo que es el crecimiento longitudinal, el cambio de las proporciones corporales, la distribución de la grasa, el músculo, los caracteres sexuales, es decir, los cartílagos de crecimiento, tal vez cuando son un poco más grandes. Bien, una sugerencia, por favor. Como estas diapositivas ellos tienen presentados, tienen en avance ya, Marco, solo menciona las hormonas, no necesitamos mayor detalle, se supone que ellas han estudiado esto, y si no, lo van a hacer. Aquí lo que quiero que discutamos son cosas que no están en las diapositivas, que se ejercite el crecimiento y desarrollo como tal, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por favor, a los expositores que vienen a continuación, si tienen una tabla como esta, y esta tabla ha sido presentada a sus compañeros, no me lean la tabla, ellos tienen la tabla. Y si no la han estudiado, la van a estudiar porque no les queda otra para su examen. Lo que aquí quiero que analicemos son los aspectos relativos con comprensión. Se tiene que tener algún valor venir a la clase teórica. Tiene que tener algún valor participar en este seminario. Y las cosas que acá se discuten y que no estén en la presentación, les aseguro que se las voy a preguntar. Aquí se me ocurre hacer una pregunta importante. Si tengo un niño grande, macrosómico, como acabamos de explicar, fundamentalmente por que las hormonas que se encargan del crecimiento fundamentalmente son la insulina y el lactógeno placentario, estas son las principales hormonas, no quiere decir que las otras no actúen en el crecimiento. Lo único que estamos diciendo es que las principales hormonas en la etapa prenatal son la insulina y el lactógeno placentario. Esto nos ha permitido entender por qué hemos resultado con un niño grande. Punto. Ahora quiero saber lo siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que va a presentar este niño al nacer? Utilizando simplemente el sentido común, el análisis lógico, los conocimientos previos. Esto vamos a preguntarle a Daniela Lizarazo. No se olviden que no es un examen, así que estamos ejercitando el proceso de análisis y de razonamiento. Y me gustaría escucharlo de ustedes. Daniela, ¿qué se te ocurren como complicaciones de este niño al nacer? Doctor, Daniela es del grupo también. No importa. Doctor, si el niño es... ¿Cómo era la pregunta, doctor? Perdón. Hemos dicho que una madre diabética va a tener un niño grande, macrosómico. La pregunta es, ¿cuáles van a ser las complicaciones de este niño al nacer? En cuanto a las complicaciones, doctor, el niño va a tener un aumento de peso, también va a tener quizás aumento de la hiperglicemia, doctor. Ok, ¿alguien estaba levantando la mano?
cardiovasculares. Ok, Franklin, te escuchamos. Los demás apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos a escuchar a Franklin. Esto también podría ser riesgos cardiovasculares. Bien, ¿alguien más quiere participar sobre esta pregunta? Doctor, ¿podría entrar a una hipoglicemia al nacer? Ok, bien, gracias. Okay. Continuando con la presentación, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores reguladores? Ya conocemos los factores reguladores, ya mencionó mi compañero. Entonces... Abel, perdón un segundito, mil disculpas. Quiero comentarles algo en relación a este punto. Estaba con algún problema con el audio. Si tenemos un niño con una cantidad elevada de glucosa que le está llegando de la madre, pero él, al no ser diabético, produce una elevada cantidad de insulina, esa administración elevada de azúcar, esta elevada administración de azúcar, se va a interrumpir en el momento en el cual el niño nazca. Pero van a permanecer por un buen tiempo altos los niveles de insulina. Por lo tanto, el riesgo inmediato es la hipoglicemia. Y junto con la hipoglicemia otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo la hipocalcemia. Pero la respuesta central acá sería, como consecuencia de esta alteración, complicación principal, hipoglicemia. Ahora bien, pónganse a pensar en, nada más utilizando el sentido común, pero si a este le pongo un poco de conocimiento previo adicional, y simplemente utilizar mi imaginación cuando no sé la respuesta, pero puedo imaginarla, ¿qué pasaría si este niño, más bien si esta madre no ha hecho el control prenatal? Y llega este niño al hospital en el periodo expulsivo. Entonces, la consecuencia inmediata va a ser un parto distóxico, con todas las complicaciones que arrastrará él mismo por no haberse previsto. Desde la asfixia perinatal, todo lo secundario al proceso traumático que va a significar el que este niño pueda salir del canal del parto, cefalohematomas, alteraciones nerviosas, daño de los plexos, pueden producirse hasta fracturas, y una vez que el niño vaya a nacer, las posibilidades de mortalidad son muy altas por el proceso de asfixia que puede haber ocurrido como consecuencia del mismo. Y ahora, inmediatamente después, son las complicaciones de la madre, con altas posibilidades de mortalidad por la hemorragia que pueda generarse en el proceso de este evento traumático que acaba de ocurrir. Este tipo de cosas les voy a preguntar en el examen. Bien, sigamos adelante, por favor. Una vez más, estoy recomendando a los expositores que no me presenten las respuestas sin antes invitar a los estudiantes que están participando aquí que piensen. Esta pregunta la vamos a anular porque acaban de poner las respuestas. Si lanzan una pregunta, vamos a ver qué opinan sus compañeros, ¿ya? Por favor, manejen con calma la presentación. Retrocede atrás, por favor, a ver. ¿Quién está manejando la presentación? Alejandro, doctor. Alejandro, ya, aquí. La pregunta era esta. En la presentación que se les ha proporcionado están cuáles son los factores del crecimiento y el desarrollo.
Ahora la pregunta es al revés. Si estos son los factores que regulan el crecimiento y el desarrollo, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que van a desregular el crecimiento y el desarrollo? Es decir, actuar en negativo. Si hemos visto en las imágenes que les he presentado, los factores del crecimiento y el desarrollo que actúan en positivo, buen crecimiento, buen desarrollo, aquí la pregunta son, ¿cuáles son los factores que van a desregular el crecimiento y el desarrollo? Bien. Eso también se puede responder utilizando simplemente el conocimiento previo y la imaginación en el supuesto caso que no conozcan la respuesta. Vamos a preguntarle esto a Gustavo Kolke. Gustavo Kolke. Elizabeth Soto se acaba de dar a la fuga. Gustavo Kolke, tu micrófono no está habilitado. Ok, voy a invitar a Jody Bryan Turco. Quizá la desnutrición, doctor. Ok, gracias. ¿Alguien más está animándose a participar en forma voluntaria? Adelante, por favor. Quizás los mismos factores, doctor, factores biológicos y psicosociales. Pero, ¿de qué manera lo harían? Porque los factores biológicos, de los que ustedes ya han estudiado, actúan en positivo. ¿Cómo podrían actuar en negativo? Como dijo mi compañero anteriormente, la desnutrición puede ser una. Ok, ya, gracias, Cori. Por favor, continúen con la presentación. Está bien, doctor. Y bueno, la respuesta son los mismos factores reguladores, pero actuando al revés. Ya mencionaron igual la desnutrición, y sí. Y bueno, como mi compañero mencionaba anteriormente, los factores reguladores, sabemos que son los factores biológicos, psicosociales, y dentro de los biológicos los vamos a dividir en genéticos, nutricionales y hormonales. Bueno, la alteración, ¿cómo funcionan estos? Pues estos se van a alterar, pues va a existir alteraciones genéticas como el síndrome de Laron, alteraciones nutricionales que van a comprometer el crecimiento, como ya mencionaron igual la desnutrición, alteraciones hormonales, ausencia de hormonas, deficiencia de hormonas, que ya mencionó igualmente mi compañero, diapositivas atrás, o un exceso de estas, como puede ser, como ya mencionaron igual en el caso de la hiperinsulinemia. Dentro de eso igual puede haber síndromes de insensibilidad a algunas hormonas, como el síndrome de insensibilidad a la hormona del crecimiento. Y añadiendo ya a los factores ya mencionados anteriormente, tenemos otras enfermedades importantes. Podemos abarcar desde enfermedades leves, como puede ser un resfriado común, una gripe, que va a comprometer el crecimiento, pero por un corto tiempo, ¿no? Son enfermedades que se resuelven dentro de una semana, hasta enfermedades ya más importantes, más crónicas, como puede ser enfermedades autoinmunitarias, cáncer, neumonías graves, sepsis, etc. La siguiente, por favor. Ok, Abel, un segundito. Está muy bien, Abel, gracias. Entonces, si me preguntan qué es el factor regulador que actúa en positivo, pues ya conocemos los factores biológicos y los factores psicosociales, y sé cuáles son. Si me preguntan, ¿y cuáles son los factores que alteran el cuadro? Pues lo primero que tengo que imaginar es lo que sé. Ahora, ¿qué pasaría si eso que funciona para que se produzca un buen crecimiento y un buen desarrollo no ocurre? Pues no se produce un buen crecimiento y desarrollo. Ok, entonces, dame un ejemplo cómo no ocurriría. De acuerdo, si los factores nutricionales son una buena nutrición, pues al revés sería una desnutrición. Si los factores psicosociales son tener una familia funcional, pues alteraría el desarrollo una familia disfuncional. Y solamente pensando con esa lógica yo tendría clara la respuesta. A esto lo único que habría que aumentar, porque lo único que si me hacen esta pregunta alguna vez, solo tengo que pensar al revés, para que sea negativo.
Lo único que tendría que aumentar es que al margen de estos otros factores, como mencionaba Abel, pueden existir otras enfermedades que también podrían intervenir en forma negativa en el crecimiento y el desarrollo. Mientras más grave sea la enfermedad, no importa el sistema que esté afectado, mientras más grave sea la enfermedad, mayor será el compromiso en el nivel del crecimiento y el desarrollo. Bien, un favor más, Abel, si adelante solamente esta presentación está mezclada con preguntas y respuestas. Esta parte, por ejemplo, que tú vas a describir a continuación, ya está en la presentación, así que pásala muy rapidito, andate directamente a las preguntas, ¿ya? Está bien, doctor. Puedes adelantar, por favor. Vale. Esto ellos saben, está planteado, así que no creo que valga la pena insistir, ellos saben esto. Seguí. Eso también ellos lo saben. Sí. Aquí retrocede un poquito nada más, por favor. Bueno, acá para mencionar, algo importante es en qué periodos del crecimiento extrauterino se da un crecimiento rápido. Es decir, los periodos donde se crece más, y mencionamos que es la primera infancia y es el empuje puberal. La primera infancia, como ven, la característica del crecimiento rápido, y el empuje puberal, como ya conocemos, más allá del crecimiento, está la maduración sexual, que también la podemos clasificar en una escala, en la escala de Tanner. La aceleración o el empuje puberal de niños desde 10 a 18 años, de los niños de 12 a 20 años, y más o menos 2 años en ambos. Es decir, el límite inferior, en el caso de las niñas, sería desde los 8 años, de los niños sería a los 10 años. Menos de esto, si existe una maduración sexual, hablaríamos ya de una pubertad precoz. Ya, entonces, así. Bueno, entonces, ya conociendo los periodos, y ya conociendo también ya un poco de la respuesta que mencioné anteriormente, hago la pregunta de cuáles son los periodos de mayor riesgo. Si alguien puede responder. Karina Andrea Young. Doctor, los que mencioné, pues, bueno, sí, es la primera infancia y el periodo prepuberal, donde hay mayor crecimiento, ¿no? ¿Y qué me dices de la etapa intrauterina? No, verdad, también, doctor. Ok, sigamos adelante, por favor. Bueno, la respuesta va a ser en los periodos o las etapas donde hay un crecimiento rápido. Y sí, la respuesta estaba bien, pero la respuesta que mencionó de primera infancia y crecimiento, el empuje puberal, es en la etapa del crecimiento extrauterino. Y sí, también se da un crecimiento rápido en el crecimiento intrauterino, como ya en las diapositivas que ya mandamos. Está la característica de hiperplasia y hipertrofia. La siguiente. Okay, la otra pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es el crecimiento compensatorio? Esta pregunta ellos la conocen, ¿ya? Así que no necesito que hagas la respuesta. Vamos a ir directamente a la evaluación del análisis crítico. Sigamos adelante. Sí, está bien. Sigamos adelante, también tienen esta imagen. Ok, esos datos también los tienen ellos. Solamente presentar la diapositiva. Ok, los datos antropométricos, hay muchos datos, pero los más importantes que vamos a manejar va a ser el peso, la talla y el perímetro cefálico. Esas son las medianas, porque son las que se manejan estos datos en rangos. La mediana sería de la talla 50 centímetros, perímetro cefálico 35 centímetros y peso de 3.000 a 3.500 gramos. Eso también conocen. Esta diapositiva la tienen. Pásala directamente. Ahora, para un poquito acá, por favor, retrocede. Solo que para analizar los casos clínicos que vienen a continuación, esta información tendrían que conocerla. Vamos adelante. Ok, presentando el caso clínico, tenemos un recién nacido a término. Bueno, operación cesárea electiva con un peso de 3 kilogramos o 3 miligramos, talla de 49 centímetros, perímetro cefálico de 34 centímetros, habla 8 minutos y de 10 a 5 minutos. Va a acudir
al control de la primera semana por llanto inconsolable, frecuente, al menos 3 horas al día, se alimenta solo con fórmula, recibió la vacuna BCG, TSH normal, la prueba de Chagas en el método es negativa. Al examen físico, lo único relevante que tenemos es que el peso ha disminuido 300 gramos, ¿no? De 3.000 gramos a 2.700 gramos, y el resto está sin particularidad reciente. Un ratito. Lo primero que tienen que hacer los que están escuchando esta presentación es analizar el caso, porque les voy a preguntar acá algo al respecto. Ya, primero revisen el caso, por favor. Franklin se ha dado a la fuga. Ok, esperen preguntas como estas en su examen, por favor. No les voy a hacer preguntas memorísticas, ¿ya? Así que ahora vamos a ejercitar. Como este no es un examen, podemos equivocarnos, pero me gustaría saber... A continuación viene la pregunta, ¿no es cierto? Bismarck Quispe quiere opinar al respecto. Doctor, dice que solamente se alimenta con fórmula, o sea, que no está lactando, y como sabemos en la lactancia materna es muy importante, porque la madre a través de la leche materna va a pasar lo que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos hacia el recién nacido, ¿no? Que va a ayudar a combatir, digamos, si tiene alguna, si se contagia alguna enfermedad o algunas infecciones. Ya, de acuerdo. Aquí lo que está señalándose, de acuerdo, está bien. La importancia de la lactancia materna tiene ventajas incomparables. El paso de los anticuerpos a través de la misma es uno de ellos, entre otras más que existen. Bien, una de sus compañeras había levantado la mano. Adelante, por favor. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. También opinar, perdón, doctor, respecto a qué tipo de fórmulas van a estar recibiendo. No todas las fórmulas van a ser similares, en específico, más que todo. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, porque lo que Gustavo está señalando es: no me pidan evaluar un caso si no sé detalles al respecto, porque podría equivocarme. Bueno, aquí podríamos decir lo siguiente. Se alimenta solo por fórmula que está bien preparada y que está adecuada para la edad. Está recibiendo una fórmula adecuada para la edad, y la preparación o la reconstitución de la misma, mejor dicho, es apropiada. Podemos lanzar la pregunta ahora a continuación, a ver. Está bien. El siguiente. Bueno, la pregunta, de acuerdo al caso clínico, sería: ¿qué opinan de la pérdida que vieron de 300 gramos, que fue el único dato relevante que se encontró en el examen físico? Ok, esta pregunta le vamos a pedir que nos ayude a responder Rebeca Andrea. Puede ser, doctor, por lo que mencionamos previamente, por esa hipoglicemia que sufre el feto, ¿no? Bueno, el recién nacido ahora. Gracias, Rebeca. ¿Es la persona que está levantando la mano? Doctor, la pérdida de peso la primera semana es normal en los recién nacidos. Posteriormente va a tener una ganancia de peso, ¿no? Pero es normal, doctor, en sí. Eso menciona la literatura por deshidratación, ¿no? El bebé nace en sí hidratado y a la primera semana como se deshidrata, ¿no? Ya. Vamos a hablar un poco sobre lo que acaba de decir Junior. Sin embargo, me gustaría hacer las siguientes acotaciones antes de mostrar la respuesta. Lo primero que tengo que saber es, ok, el niño pierde de peso durante la primera semana, que es correcto lo que dice Junior. Lo segundo que debo preguntar es, si pierde peso, ¿cuánto por ciento es normal de esta pérdida? Si no sé esa respuesta, no puedo evaluar este cuadro, ¿verdad? Si no sé esa respuesta, no puedo evaluar este cuadro.
Y luego voy a hablar los otros aspectos que ha mencionado Junior, pero se los voy a preguntar a los expositores, ¿ya? ¿Por qué baja de peso? Pero primero quiero que analicemos de la pérdida en sí. ¿Puede continuar el expositor, por favor? Alexia se ha dado a la fuga. Bueno, Alexia, continuando. Alexia, después, por favor. Gracias. Bueno, continuando entonces, podemos... doctor, ¿muestra la respuesta? Sí, por favor. Tenemos que se pierde del 5 al 15% del peso en los primeros días y posteriormente se lo recupera a los 7 a 10 días. El peso es una medida antropométrica muy importante durante el embarazo del recién nacido, y esta es una medida directamente proporcional al estado alimenticio del recién nacido, y al estar alterado esto repercute en los demás, como puede ser la talla. Un recién nacido normal pesará entre 2.500 a 4.000 gramos, al cuarto o quinto mes duplica su peso, al año lo triplica el peso, y a los 2 años lo cuadriplica. Pero es muy importante recordar que durante la primera semana de vida el peso del recién nacido puede disminuir entre un 5 a 15. Esto es totalmente normal, pero se considera patológica una pérdida de recién superior al 15%. A medida que mejora tanto la calidad de las tomas como la alimentación, los lactantes recuperan el peso del nacimiento entre el séptimo y 10º día. Entonces podemos analizar la siguiente gráfica. El lactante pesaba 3.000 gramos, y esto es equivalente al 100% de su peso. Entonces, actualmente está pesando 2.700 gramos, y la variable es cuánto porcentaje ha disminuido. Entonces hacemos una regla de 3 simple, que multiplicamos y luego dividimos por el peso total, y nos da un total de 90%. Entonces, para hacer la diferencia, restamos el 100% total al resultado que hemos obtenido, y la pérdida de peso es normal, porque la diferencia es simplemente de 10%. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos 3 opciones. ¿Alguien quisiera participar? Aquí voy a avanzar un poquito de esto por razones de tiempo, Alejandro. El motivo de consulta de este bebé era que lloraba inconsolablemente. Esa es la razón por la cual la han traído al hospital. Entonces, cuando analizamos al niño, al examen físico no hay nada relevante, solamente una pérdida de peso del 10%. El cólico del lactante es un motivo de consulta frecuente durante los primeros 3 meses de edad. Las causas del cólico del lactante, porque este tema creo que no está en el temario, así que no esperen que yo se los pregunte, porque lo estoy discutiendo aquí en este seminario. Entonces, el cólico del lactante es un dolor abdominal multifactorial, caracterizado por llanto inconsolable. Hagan lo que hagan, le den leche, le cambien, lo bañen, lo abriguen, lo desabriguen, lo muevan, lo guaguachen, hagan lo que hagan, seguirá llorando el bebé. Estas múltiples causas que están relacionadas con el mismo pueden variar desde simplemente la sensibilidad mayor que tienen algunos niños a los cambios que se producen durante la digestión y la absorción, del cual el niño no está acostumbrado, porque antes todo este trabajo hacía mamá. Ahora, hacerlo a él, algunos niños sí les causa, no, a todos les va a causar molestias de aprendizaje, pero solamente algunos serán más sensibles que otros, y estos son los que llorarán. Mayor acumulación de gases, motilidad irregular del tubo digestivo, alteración en los mecanismos defecatorios, alteración en los mecanismos de succión y deglución, y a estos factores, además, se ha relacionado algunos otros, por ejemplo, no de un modo muy determinante, pero como una causa contribuyente, el haber nacido por cesárea y el no recibir leche materna. Entonces, lo único que tiene este niño es un cólico de lactante que hay que hablar con la madre, explicarle de que este cuadro va a durar aproximadamente los primeros 3 meses, que va a molestar con relativa frecuencia, y se darán algunos medicamentos como por ejemplo
antiflatulentos que ayudarán a disminuir las molestias, no las van a eliminar, a disminuir la frecuencia de las mismas. Hay que trabajar con la mamá explicándole de que estos procesos van a asustar, pero no van a poner en no van a poner en riesgo la vida de su bebé. El diagnóstico de abajo es recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional, y la tercera es vacunas iniciadas. Bien, la pregunta que hacía uno de sus compañeros es ¿por qué pierde peso el niño? Entonces, Alejandro ya ha dicho una de las razones. Al inicio, el bebé tiene que aprender a succionar y deglutir, por lo tanto no succionará y deglutirá a la perfección. Por lo tanto, al principio la ingestión y digestión será en pequeñas cantidades y probablemente no lo suficientes para ser ideales. Esto puede ser responsable de una disminución del peso. Lo que sí quiero dejar claro es que no es que se va a deshidratar, como decía su anterior compañero. Lo que pasa es que nace con más agua de la necesaria, y esta agua se va a eliminar en esta primera semana. Otro factor que está relacionado con la pérdida de peso es que si es que el bebé no está consumiendo óptimamente aún suficiente cantidad de leche, por aspectos relacionados con el mismo, en la perfección, en la succión y deglución, en aspectos relacionados con mamá, en que tiene que ir perfeccionando las técnicas de la lactancia materna, especialmente en el agarre del bebé al pecho de mamá. Como consecuencia de esto, el bebé también va a consumir sus depósitos. Por ejemplo, la grasa parda. Por ejemplo, estos factores asociados a los anteriores son responsables de esta pérdida de peso que no debería exceder entre más del 15%, entre el 5 al 15%. Bien, quiero comunicar a los miembros del seminario que hasta aquí está el tiempo calculado. Por lo tanto, si cualquiera de los estudiantes tiene algo que hacer y quiere retirarse, puede hacerlo. Yo voy a pedir a los demás, a los que quieran, vamos a utilizar 15 minutos más de este seminario para ver hasta dónde logramos avanzar. Pero como yo he pedido solo 45 minutos de su tiempo, los que quieren retirarse del seminario ahora pueden hacerlo. Nosotros vamos a continuar unos 15 minutos más, aprovechando la importancia de este tema. Sigamos, por favor. Bueno, la respuesta a este sería un recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Entonces surge la siguiente pregunta, y es ¿por qué se pierde peso después del nacimiento? Que ya le hemos dicho. Solamente mencionar. Tenemos una mayor pérdida de líquidos, las pérdidas transepidérmicas de agua pueden ser hasta el 15% de peso corporal debido al escaso grosor del estrato córneo de la piel, en particular de un recién nacido pretérmino. Una baja ingesta de leche durante los primeros días por la baja producción inicial, y aparte el lactante recién está aprendiendo a lactar, y una deglución que se está perfeccionando en este recién nacido. Una cantidad insuficiente de calorías y de proteínas, una variación de la temperatura corporal que pueden condicionar el incremento de las pérdidas insensibles, y consumo de la grasa parda para mantener estable la temperatura, como mencionó el doctor. Entonces tenemos el siguiente caso clínico. Tenemos un prematuro de 36 semanas que empezó a nacer 2.300 gramos, y este se clasificaría como... ¿Alguien puede complementar? No puede clasificar aún. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas para clasificar. Hasta aquí todos los que se han quedado en el seminario, solo quiero que sepan que este prematuro tiene 36 semanas y pesa 2.300 gramos. Por favor, anoten esos datos con ustedes porque voy a cambiar de imagen. El prematuro pesa 36 semanas y, tiene una edad de 36 semanas y pesa 2.300 gramos. Bien, ahora sí, adelante. Una vez más, perfecto. A partir de aquí, sí podríamos pedirles que en función a esta tabla. Vamos a pedir a Vanessa Daniela si nos podría ayudar a clasificar a este recién nacido de 36 semanas y que pesa 2.300 utilizando esta presentación. Pesaba 2.300, ¿verdad, doctor? Sí.
Está apropiado. Apropiado, ¿ok? No. A ver, espérenme un momentito, es que desde mi sala no puedo. Sí, está apropiado, doctor. Ok, muy bien. Al expositor, ¿nos podría ayudar a dar la respuesta, por favor? Los demás apagamos los micrófonos. Claro. Entonces, por la semana de gestación, podemos analizar que es pretérmino, y por el peso, bueno, existen tablas revisadas para poder ubicar en qué ámbito se encuentra. Como podemos ver acá, ubicamos en qué semana está. Tenemos aquí la semana número 36, y su peso, como mencionó el doctor, es de 2.300 gramos. Entonces ubicamos y efectivamente ese se encuentra apropiado para su edad gestacional. Lo único que le faltaba al diagnóstico de Vanessa es decir que es un pretérmino y luego al apellido, apropiado para su edad gestacional. Ok, seguimos adelante. Tenemos otro caso clínico para reforzar esto. Tenemos un pretérmino de 36 semanas apropiada para la edad gestacional, y perdió durante la primera semana 230 gramos y actualmente pesa 2.700 gramos. El neonatólogo lo cita para un nuevo control en 72 horas y en 3 días pesa 2.130 gramos, es decir, que este aumentó 20 gramos por día. Por favor, toma nota. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué le parece ese incremento de peso? Alejandro, ¿podrías retroceder atrás, por favor? Muy bien. Analicen, por favor, lo que ha pasado con este pretérmino de 36 semanas, apropiado para la edad gestacional, que Vanessa nos ayudó a hacer el diagnóstico. Perdió durante la primera semana 230 gramos. Actualmente pesa 2.070. El neonatólogo dice, voy a hacer otro control en 72 horas. Y ahora pesa en 3 días. Estamos en el tercer día de vida y pesa 2.130 gramos. En este caso, aumentó 20 gramos por día. Y la pregunta es, ¿qué opinan de esa ganancia de peso? ¿Es apropiada? Piénsenlo un poco, por favor, y luego vamos a analizar la respuesta juntos. No. Sí, doctor, es apropiada porque en el primer semestre se aumenta como 20 gramos o 20 a 30 gramos por día. Ok, gracias, Luis. ¿Alguien más quiere opinar? La respuesta, por favor. Se considera inapropiado porque no está haciendo lo que es el crecimiento compensatorio. Aquí tendrías que hacer un comentario para que todos entiendan por qué está inapropiada la respuesta. Sí, entonces es que por día que solo pueda subir 20 gramos es muy poco. Llegando a cierto punto esto será insuficiente si nos fijamos la tabla. Y que normalmente cuando un recién nacido pierde peso de esta manera lo recupera muy de golpe, y en este caso no lo está haciendo. Esa no es una respuesta muy convincente realmente. ¿Alguien quisiera explicarme por qué no es un crecimiento, por qué es inapropiado este peso? Aquí dice es inapropiado porque no está haciendo crecimiento compensatorio, pero no tengo clara la figura. Doctor, entonces, ¿cuánto debería subir por día o por kilo peso este recién nacido prematuro? Bueno, lo que decía su compañero hace un momento es que analizando lo que normalmente ocurre durante el primer semestre, los primeros 6 meses de vida, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6. Durante este primer periodo, los niños aumentan entre 20 a 30 gramos por día. Y el segundo semestre, mes 7, mes 8, mes 9, etcétera, hasta el 12, ¿no es cierto? El primer semestre 20 a 30 y el segundo semestre entre 15 a 20 gramos por día, en condiciones normales.
Si tengo un pretérmino, si este niño crecería lo que normalmente crecen los niños en esta edad cronológica, nunca los alcanzaría. Y ustedes saben que eso en la realidad no ocurre. La mayor parte de los pequeños al nacer, o los prematuros, como en este caso, y apropiados para su edad gestacional, la mayor parte de ellos, dependiendo de la magnitud de la prematurez y de las características del peso que tenga que cubrir, la mayor parte de ellos a los 6 meses va a pesar exactamente igual que un niño que no hubiese nacido pretérmino. Y casi todos hasta llegar al año de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que han crecido mucho más rápido que sus similares de edad cronológica. A eso se llama crecimiento compensatorio. Por lo tanto, este niño no tendría que haber aumentado 20 a 30 gramos. Tendría que haber duplicado ese incremento. O haber triplicado ese incremento. Y en ese momento recién estaríamos hablando de crecimiento compensatorio. Entonces, fíjense cómo nos podemos hacer engañar fácilmente en este tipo de preguntas, ¿no? El crecimiento compensatorio es algo que se espera que esté por encima de lo normal. De otro modo, no alcanzará a los similares de su edad. Bien, yo pienso que nos alcanza para un caso clínico más. Siguiente, por favor, continuaremos. Tenemos esta pregunta ya sobre cuánto debería medir el perímetro cefálico en un niño de 5 años. Les invito a todos a calcular y vamos a construir la respuesta juntos. Creo que el primer es 55. 41 dijo. ¿Alguien se anima a responder esta pregunta en forma voluntaria? Bien. Alejandro, por favor, presenta la respuesta. La respuesta sería 51 centímetros. Ahora bien, ¿por qué? Esa es la pregunta. Porque fíjense ustedes, tengo 1 de 5 de achuntar esta respuesta al azar en mi examen, sin siquiera saber la respuesta, simplemente por azar. Voy a ver cómo logro mejorar la profundidad de mis preguntas en el futuro, para ver cómo puedo ejercitar un mejor proceso de razonamiento, para ver que también sabe quién el que respondió esta pregunta de C, 51 centímetros, podría haber sido al azar. ¿Podrías explicarnos por qué 51 centímetros, Alejandro? Espera, antes quiere alguien hablar. Adelante, por favor. Bueno, primeramente, doctor, se tendría que esperar que el perímetro cefálico al primer año tendría que ser 47 centímetros. Ya por año se aumenta 1 centímetro. En este caso sería 51 centímetros de un niño de 5 años. Ok. Bien, veamos. Gracias, Luis. Al expositor, ¿podemos ver algunas precisiones en esta respuesta, por favor? Sí, doctor, es prácticamente como dijo mi compañero, que ya para esta edad
Específicamente, más adelante puedo explicar, doctor. A ver, muéstrame la siguiente diapositiva. En la siguiente ya está por partes. Bien, ok. Primera parte, perímetro cefálico al nacimiento son 35 centímetros. Ok, seguimos siguiente. El primer semestre aumenta 1.5 por 6, en total 9 centímetros. ¿Puedes continuar, por favor, Alejandro? El segundo semestre 0,5 por 6, que es igual a 3 centímetros. 0.5 centímetros por mes. Por mes. Como estamos hablando del segundo semestre, son otros 3 centímetros. ¿Ok? Y al año, entonces, tenemos el cálculo que sería de los 35 centímetros iniciales al nacimiento, los 9 del primer semestre y los 3 del segundo semestre, que darían un total de 47 centímetros para el primer año de vida. Entonces, luego 1 centímetro por año, que se aumentaría simplemente 4 centímetros. Entonces, para la respuesta tendríamos 47 más 4 centímetros, y que nos sería la respuesta anterior, que sería 51 centímetros. Listo. Ok. Muy bien, yo creo que hasta aquí vamos a quedar en el seminario. Quiero que sepan que cuando tengamos clases teóricas conmigo o cuando tengamos alguna actividad que compartir en conjunto, esta va a ser la modalidad de las actividades, ¿ya? Siempre les voy a presentar en forma anticipada las presentaciones y luego en la clase vamos a discutir y analizar aspectos importantes. Bien, Erika, ¿quería comentar algo? Bien, creo que no. ¿Hasta acá sí hay alguna pregunta antes de despedirnos? Doctor, ¿esta clase se va a continuar en otra ocasión o hasta aquí acaba este seminario? La presentación ha sido distribuida ya en el grupo, completita. Aquí solamente estamos haciendo ejercicios de cómo se aplica lo que dice la teoría en aspectos prácticos, en aspectos operativos. ¿Qué voy a hacer yo en el examen? Lo que voy a hacer es preguntarles si pueden aplicar lo que está en la parte teórica para responder casos puntuales, como los que estoy ejercitando ahora con ustedes. Esperen preguntas de estas características. Bueno, agradecerles a todos por su presencia, por haberme dado un sábado de sus feriados, de su fin de semana. Que tengan un buen feriado. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Igualmente, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.